Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Silva y junto con mi compañero Iván Fredes les vamos a explicar los sensores que lleva una transmisión automática, su funcionamiento, el diagnóstico que se le hace a cada uno de ellos y la ubicación en donde se encuentra. Sensor TRS. El sensor de posición de la palanca de cambios TRS tiene 4 contactos de conmutador que controlan la posición de la palanca de cambios y le envían la información al computador. Este sensor envía una señal de salida digital del tren motriz al computador indicando la posición de la palanca de cambios. El sensor está ubicado a un costado de la transmisión, como se puede ver en la imagen. Ahora explicaremos su diagnóstico. Para diagnosticar este sensor podemos conectar un escáner que nos permita monitorear la transmisión y sus códigos. Con esto podemos verificar si tenemos o no un código de falla inserto que valide un fallo de nuestro sensor TRS. Sensor TFT. El sensor TFT es el encargado de comunicar al computador la temperatura del aceite de la caja de cambios. Este sensor envía una señal al computador que utiliza para determinar los puntos de cambios de presión de la línea, así como el control del embrague del convertidor de par. El sensor TFT tiene 5 voltios de referencia proporcionados por el computador. La resistencia interna del sensor cambia según la temperatura del fluido de la transmisión y de esta manera envía una señal de retorno al computador. Los sensores TFT son un termistor de coeficiente de temperatura negativo, es decir, la resistencia interna es inversamente proporcional a la temperatura del aceite. Para diagnosticar este sensor, conectaremos un escáner al vehículo y verificaremos que exista la ausencia del código P0713, código que almacena el computador cuando se encuentra una señal muy alta en el sensor TFT. Por lo general es debido a un circuito abierto. Como dato importante, este sensor, al estimar una temperatura del aceite de transmisión mayor a los 130 grados, genera un check. Esto hace que la transmisión genere solo hasta segunda marcha y una velocidad máxima estimada por el fabricante. Normalmente, este sensor se ubica en la bandeja del aceite de la transmisión. Sensor ISS. El sensor ISS es un sensor electromagnético de 3 cables. Es utilizado para supervisar la velocidad del eje de entrada de la transmisión. Esta velocidad la identifica el módulo de control como revoluciones por minuto. Por lo general, el sensor va situado en un perno de forma directa en la caja de transmisión, cerca de la parte trasera de alojamiento de la campana. Las ranuras están hechas de forma especial para estar ubicadas al eje principal de la transmisión. Con esto, a medida que las RPM van pasando del motor a la transmisión, el eje de entrada gira y pasa muy cerca del extremo del sensor. Para establecer la velocidad de RPM de entrada que se quiere obtener, se hace una comparación de la velocidad de entrada o velocidad de la turbina de la transmisión con la velocidad de RPM del motor, el porcentaje de carga del motor y de la velocidad de salida de la transmisión. Para diagnosticar este sensor y su correcto funcionamiento, conectaremos un escáner al auto para asegurarnos de la ausencia del código de falla P0717. Sensor OSS. El sensor OSS es el sensor encargado de comunicar las revoluciones por minuto del eje de salida de la caja, por tanto la velocidad de la rueda del automóvil. De este deriva el sensor VSS, que es el sensor de velocidad del vehículo. El sensor OSS está ubicado en la carcasa de la caja de cambios por encima del rotor del diferencial. Es un sensor inductivo que capta la velocidad del vehículo mediante un rotor que se encuentra en el diferencial. Si el computador no recibe la señal del sensor OSS, utilizará la del sensor TSS. Para diagnosticar el sensor OSS conectamos un escáner y verificamos su correcto funcionamiento de acuerdo a la ausencia del código P0720. Este código indica que hay un problema en el circuito del sensor OSS.
el computador del vehículo toma una señal del sensor OSS y de esta forma determina la mejor manera de realizar los cambios. Esta información es enviada a la transmisión. En el caso en que el computador no reciba información del sensor OSS o esta información sea recibida esporádicamente o con errores, se establece el código P0720. Sensor TFP. El sensor TFP es el responsable de indicar la marcha acoplada de la transmisión. El sensor TFP, también conocido como sensor de presión de fluido de la transmisión, se ubica por un lateral del cuerpo de la válvula dentro de la transmisión. También puede estar atornillada en uno de los lados del cuerpo de la transmisión. La función de este sensor es convertir la presión de la transmisión mecánica en una señal eléctrica que se envía al computador o al módulo de control del tren de potencia. Esta señal se utiliza para determinar la presión de operación de la transmisión o también para determinar cuándo ocurre un cambio. Para el diagnóstico de este sensor ocuparemos un escáner, el cual nos arrojará un código de error en el caso de que este sensor esté con problemas. Código de error que será el P0841, el cual nos indica que no coincide el voltaje de operación normal almacenados en la memoria del computador.